Bienvenido Felipe, Mauricio, Sergio, a Francisco, Alejandra, Ángel Valdivieso. Vamos a iniciar en 5 minutos más, 7 minutos más, para que esperemos. Buenas tardes, vamos a dar 3 minutos más, que aquí la gente se está preparando un té, un café y hasta ahora acá en Chile, Argentina, así que para poder ver tranquilo la presentación.
Buenas tardes, vamos a dar inicio al Foro Internacional de Acción Municipal y Comunitaria para la Economía, Gestión y Salud, que se organiza entre la Facultad de Ingeniería y el Campus Santiago de la Universidad de Valparaíso, el Instituto de Economía, Gestión y Salud, IDEGIS, y también con la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario de Argentina, y con invitados también de Ecuador. El foro se enmarca en el próximo seminario internacional que se va a realizar durante el mes de mayo, vía online, donde vamos a tratar distintos temas como seguridad, desarrollo económico, perspectiva de género, temas de salud, economía, ciencia de datos para las políticas públicas, entre otros pilares más. Así que los dejo y las dejo con Valeria Scapini para que ya inicie este evento y esta conversación que esperemos enriquezca un poco el trabajo municipal y también comunitario y este nuevo ciclo post pandemia que ya se está abriendo. Muchas gracias. Muy buenas tardes, bienvenidos todos y todas. Mi nombre es Valeria Scapini, yo soy académica de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad de Valparaíso, Campus Santiago. Hoy día voy a ser la moderadora de este evento. Hemos vivido durante los últimos 2 años dentro del contexto de la crisis sanitaria a nivel mundial, ¿cierto? Y donde el foco principal ha sido la salud y el cuidado de las personas. Esto ha repercutido significativamente en nuestra economía y por lo tanto los nuevos desafíos que tenemos hoy en día son la reactivación económica y la generación de empleo, pero sin descuidar el contexto en el cual nos encontramos. ¿Ya? Tenemos que seguir cuidándonos. Dado lo anterior, los municipios y sus comunidades han tomado un rol fundamental para poder satisfacer el total de las necesidades, ¿no es cierto? Y es por eso que hoy día queremos conocer algunas experiencias. Es por eso que hoy día contamos con la participación de destacadas y destacados expositores. ¿Quiénes nos acompañan el día de hoy? Nos acompañan Erika Martínez, ella es alcaldesa de la comuna de San Miguel. Edwin Miño, él es experto en administración pública y gobiernos locales de Ecuador. María Inés Tapá, ella es médica generalista de la Municipalidad de Rosario. Y Pamela Herrera, directora de Soberanía Alimentaria de IDEGIS. Cada expositor hoy día cuenta con un tiempo de 15 minutos para realizar su presentación, ¿ya? El público puede ir dejando las preguntas y sus comentarios en el chat y al término de las presentaciones vamos a dejar un tiempo para poder responder estas preguntas, ¿ya? Nuestra primera expositora, ella es Erika Martínez, alcaldesa de San Miguel. Ella es licenciada en física, además ingeniera civil industrial de la Universidad Santa María. Erika comenzó su participación en actividades comunitarias, centros de alumnos, comité, federación de estudiantes y diversas organizaciones sociales, tales como juntas de vecinos, centros culturales y otro tipo de organizaciones y además en distintas áreas. Entre los años 2012 y 2016 se convierte en concejala y el año 2021 es la primera alcaldesa electa en los 124 años de vida de la comuna de San Miguel, primera alcaldesa mujer. Así que dejamos con ustedes a Erika. Erika, adelante, muchas gracias. Saludarlas en primer lugar a todas y a todos los asistentes a este seminario, agradecer también la invitación de la organización. Me parece súper importante que podamos conversar en los desafíos que tenemos de aquí en adelante en el sistema sanitario
post-COVID, entendiendo también cómo hoy día vamos a tener que hacernos cargo no solo de una pandemia, sino que también de las consecuencias de que la pandemia ha traído para la salud de nuestros usuarios a nivel nacional. Desde ahí quiero contarles algunas cosas en función de lo que ha sido nuestra gestión desde junio en adelante, nuestras prioridades también en términos de la pandemia. Voy a partir con el proceso de vacunación. Contarles que San Miguel tiene 133.000 habitantes, es una comuna de 10 kilómetros cuadrados de territorio. Al día de hoy, San Miguel acumula un total de 357.600 dosis de vacunas a usuarios. En este sentido, tenemos el 97,5% de cobertura de nuestro territorio con la dosis completa, con el esquema completo. Estamos en un superávit del 7% por sobre la media nacional, que es de un 90%. Con respecto a la dosis de refuerzo, hemos vacunado el 80% de nuestra población, estando también arriba en casi un 15% sobre la media de cobertura a nivel nacional, y con la cuarta dosis hemos vacunado al 10,8% de nuestra población. Hoy día nosotros contamos con un vacunatorio instalado en el Gimnasio Olímpico Municipal. Cuando nosotros asumimos en junio de este año, el sistema de vacunación era por sectores, teníamos 6 vacunatorios alrededor de toda la comuna, pero eran vacunatorios que estaban segregados. En algunos lados ponían Pfizer, en otros lados ponían Sinovac, en otros lados ponían AstraZeneca, lo que efectivamente provocaba una confusión. Cuando llegamos nosotros, lo que hicimos fue centralizar nuestro vacunatorio, nos convertimos en uno de los vacunatorios más grandes a nivel nacional también, porque en lo que es en realidad tenemos 10 vacunatorios en uno, tenemos 10 módulos de vacunas. Hoy día estamos poniendo una promedio de dosis diaria. La media de vacunación diaria es de 1.200 dosis en el Gimnasio Olímpico Municipal, y la media de vacunación mensual que tenemos es de 25.000 dosis administradas. Hoy día quiero destacarlo porque es a nivel nacional el vacunatorio de San Miguel es uno de los que mejor ha funcionado y también ha sido reconocido por nuestras autoridades. En términos de nuestra estrategia de trazabilidad, tratamiento y aislamiento de TTA, nosotros hemos continuado con esta estrategia a pesar de que el Ministerio de Salud terminó los fondos, pero como nosotros entendemos también la necesidad de poder trabajar y hacerle una trazabilidad y un seguimiento a nuestros pacientes con COVID positivo, también hemos decidido seguir trabajándolo. Hasta el momento llevamos un total de 23.600 llamadas realizadas, tanto en términos de notificación de resultados y de seguimiento por trazabilidad. Nosotros a junio del 2021 llevábamos un total de 26.345 PCR realizados, de los cuales el 50% fueron por sospecha clínica y el 50% por búsqueda activa. Además que hemos realizado 5.200 test de antígenos que se realizan en el SAR de San Miguel. Desde ahí también contarles que también desde que asumimos tomamos una decisión. Nosotros contamos con un SAR en San Miguel, que es un servicio de alta resolución, que es un centro de urgencia, donde se atendían a vecinos solo desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la mañana, funcionaba solo de manera nocturna. Lo que nosotros hicimos, entendiendo la necesidad de que las urgencias comunitarias también se puedan tratar comunalmente y no se centralicen en el hospital de turno, lo que considera una aglomeración obviamente y un riesgo también para nuestros vecinos, es que decidimos en octubre de este año, o sea del año 2021, abrir el SAR 24 horas. Esto se traduce en que antes de que nosotros asumiéramos teníamos 1.681 atenciones mensuales en nuestro servicio de alta resolución, y estas atenciones las hemos transformado en un promedio de 3.000 atenciones mensuales desde que nuestro servicio abrió las 24 horas.
Otro tema muy importante que a nosotros siempre nos ha preocupado y que post pandemia vamos a tener que también hacernos cargo, y también en la línea también del programa de nuestro presidente recién asumido, Gabriel Boric, tiene que ver con la salud mental. Nosotros desde lo que partimos entendimos la necesidad de salud mental para la población, porque también post pandemia la crisis de salud mental ha aumentado y también tenemos pacientes crónicos que dejaron de atenderse por salud mental en pandemia, porque también el servicio de salud o la dirección de salud del gobierno municipal anterior las paró. Tuvo una paralización de atenciones psicológicas y lo que implicó también un deterioro en la salud mental de nuestras vecinas y vecinos. Por lo tanto, lo que nosotros hicimos fue contratar un psicólogo más por cada uno de nuestros 2 centros de salud para poder aumentar la atención, la cual entre enero del 2021 y mayo del 2021 teníamos una cantidad de 1.300 consultas de psicólogo, eso teníamos un promedio mensual de 266, logramos aumentarlas desde junio del 2021 a diciembre a 5.600 consultas con un promedio mensual de 810 atenciones psicológicas al mes, lo que es una diferencia de casi del 200% comparado con la gestión anterior, en el entendido que necesitamos y que la necesidad de salud mental para nuestra población. Además, uno de los temas más importantes y consecuencias de esta pandemia tiene que ver con que hay muchas vecinas y vecinos con comorbilidades que dejaron de atenderse, por lo tanto también tuvimos que potenciar las atenciones cardiovasculares porque nos parecía muy importante poder controlar y volver al sistema y que nuestros usuarios pudieran mantener su tratamiento. Desde ahí hicimos un trabajo también que fue orientado y direccionado a poder volver y llamar a nuestros pacientes crónicos al consultorio a hacerse atenciones, y desde ahí lo que hemos aumentado en comparación con el año anterior, hemos aumentado alrededor de un 75% los controles cardiovasculares, lo que ha implicado obviamente que nuestros vecinos y vecinas puedan tener mayor cobertura y mayor control por parte de nuestro servicio de salud. Además, en el mismo contexto de las comorbilidades, existe un convenio, existe un programa que es de multimorbilidad, del cual tampoco éramos parte. La multimorbilidad consiste en identificar a los pacientes que tienen más de 5 enfermedades crónicas, lo que antes les implicaba, obviamente, tener que ir al consultorio 5 veces distintas según los agendamientos, y lo que hicimos fue ordenar a estos pacientes, que tenemos alrededor de 100 personas en nuestra comuna que hoy día están con este programa, y les ordenamos la ficha, las horas médicas, cosa que no tengan que ir todos los días de la semana al consultorio, sino que estén todo un día que está dirigido que están atendidos por una enfermera que los hace tener todos sus controles sobre sus morbilidades juntas, para también reducir el tiempo y el gasto también que implica movilizarse hacia el consultorio o el centro de salud. También tenemos el servicio de hospitalización domiciliaria, que ha sido también todo un éxito. Tenemos alrededor de 9.600 visitas de atención de hospitalización domiciliaria, a un total de 1.900 hospitalizados en domicilios durante el año 2021. Esto me parece súper importante porque en el marco de la pandemia, que los adultos mayores pudieran tener sistemas de hospitalización en sus casas cuando tenían enfermedades que no eran tan de gravedad, también propició el menor contagio. Y en el marco de lo que se viene también hacia adelante y los desafíos que tenemos, tiene que ver con cómo seguimos trabajando en potenciar la salud mental. Desde ahí estamos creando un programa que se llama San Miguel Te Escucha, que tiene que ver con la creación de monitores de contención en los espacios juntas de vecinos, que nos permita formar monitores que puedan trabajar con grupos de vecinos para poder contenerlos,
tiene toda una dinámica de trabajo que nos permite conversar con ellos, trabajar sus emociones y también evitar crisis a las y los vecinos con problemas de salud mental. En otro sentido, y en la importancia también que tienen para nosotros que los controles se puedan hacer, es que hemos sacado nuestros CEFAM a las juntas de vecinos, estamos acomodando nuestras juntas de vecinos para poder utilizarlas o implementar box móviles para poder atender a las vecinas y a los vecinos lo más cerca de su casa, cosa que el movilizarse o el gastar dinero hacia el centro de salud y de atención no sea necesario, sino que la salud está lo más cerca para poder así potenciar que nuestras vecinas y nuestros vecinos tengan sus controles al día. En ese sentido, creo que es sumamente importante hoy día potenciar la atención primaria de salud, potenciar su cobertura, entendiendo que una de las grandes deficiencias, creo yo, de nuestro sistema tiene que ver con la salud pública. Entendemos que tenemos muchos desafíos, pero también entendemos que hay temas que son de voluntad política y de cómo hoy día sacamos a nuestros profesionales de la salud a los territorios y desde ahí podamos trabajar. Hemos incluido también en nuestras ferias de servicio a matronas que también van trabajando con las mujeres y van pudiendo también aportar en lo que son los exámenes preventivos que tienen que tener las mujeres año a año y así poder también disminuir la posibilidad de algún cáncer o algún problema mayor en el tema de la salud sexual y reproductiva de las mujeres hacia futuro. Eso sobre, yo me quedaría como por ahí, sobre solo ratificar que el compromiso que tenemos hoy día con que la atención primaria de salud debe ser el pilar fundamental del sistema sanitario de nuestro país y poder reforzarlo y poder a lo mejor incluso avanzar en que independiente de que tengas FONASA o ISAPRE, hoy día puedas atenderte en un consultorio y también así potenciar que sea la prevención de la enfermedad el tema y no la enfermedad. Hoy día tenemos que trabajar y ahí tenemos conciencia en que la prevención es la base de nuestro sistema sanitario y no la enfermedad. Eso. Muchísimas gracias, Erika, por tu presentación. Nuestro segundo expositor es Edwin Miño. Él es administrador público, abogado y especialista en gestión local. Tiene más de 25 años de experiencia en gestión pública en Ecuador. Ha colaborado en varias publicaciones, especialmente sobre el desarrollo de los gobiernos autónomos y descentralizados. Dejamos con ustedes entonces a Edwin. Adelante, muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes, buenas noches a todos. Acá en Ecuador todavía no termina la jornada laboral, ¿no? Sin embargo, poco a poco creo que nos iremos incorporando. Yo quiero plantearles 3 temas básicos sobre territorio, sector público y pandemia y desarrollo económico y pandemia, ¿sí? Metodológicamente la presentación irá siendo una aproximación teórico-conceptual del problema, de la problemática en la que vamos a desarrollar, ¿no? Pero fundamentalmente yo les iré contando algunas de las experiencias de lo que nos ha ido pasando en el Ecuador. Uno de los principales problemas que tenemos en el desarrollo territorial es la articulación de lo que denominamos lo urbano y lo rural. Este proceso que viene dado a través de conurbanizaciones, de periferias, ciudades periféricas, en definitiva, es lo que nos va determinando cómo nosotros nos hemos planteado fundamentalmente el modelo de desarrollo como país y más que como país, como sociedad. El gran dilema, desarrollo o crecimiento. Para unos no hay desarrollo si no hay crecimiento. Sin embargo, los problemas ambientales, la crisis ambiental y el cambio climático, que lo sentimos ya todos los días, nos ha planteado la posibilidad de ir hablando de un proceso de crecimiento cero, inclusive de crecimiento. Ya hay algunos temas alrededor de los que hemos desarrollado, pero la visión de desarrollo contempla una serie de aristas y una serie de dimensiones en las que deberemos ir profundizando en el territorio y de acuerdo al territorio. Cuando nosotros hablamos, y la problemática nuestra, es cómo enfrentamos en el territorio, ¿sí? Desde lo local. Pero para enfrentarlo desde lo local,
tenemos que entender que el territorio es una serie de superposiciones de capas en el que tú desarrollas la vida, está más allá del ambiente geográfico, del ambiente territorial, sino que vamos construyéndolo, ¿no?, de acuerdo a la cantidad de capas que vamos poniendo en ese territorio, ¿no? Más allá nosotros de que Quito fue la sede de Hábitat 3, donde se generó la nueva agenda urbana, con cual no estuvimos de acuerdo porque no se trata de una nueva agenda urbana. A pesar de que son 3 nuevas agendas a nivel mundial, la agenda de riesgos, la agenda 2030, la nueva agenda urbana, ¿no? Y claro, también podríamos verle a la agenda de cambio climático. No hablamos desde solo las ciudades, sino hablamos de la incorporación del territorio. Por eso nosotros en el Hábitat 3 alternativo, cuando se realizó en el año 2016 en Quito, habíamos creado una cosa que le denominamos el hábitat alternativo. Universidades como la Flaxo, la Universidad Andina, una serie de universidades, se sumaron a este proceso de la construcción de una nueva agenda territorial, para no dejarle a nadie atrás, ¿no?, que es lo fundamental. Entonces, nosotros hemos evolucionado desde un concepto estático de lo que era el territorio, ¿sí?, que era ese espacio físico en el que vivíamos, ¿no? Y que recuerden ustedes que tanto la naturaleza, que en el Ecuador tiene derechos en la Constitución, ¿sí?, es una figura jurídica del neoconstitucionalismo sumamente interesante. Ahora que Chile está redactando su constitución, sé que el presidente de nuestra Asamblea Constituyente, Alberto Acosta, estuvo por allá, ¿no? Es importantísimo trabajar algunos temas, ¿no? Entonces, esta naturaleza y el territorio comienzan a tener una evolución de concepto aquí. Ya no es el espacio físico, solo político-administrativo, sociológico o natural, ¿no? Ya no es un espacio geográfico, ¿no? Ya no es un espacio solo económico ni un espacio comunitario. Es un espacio, es una construcción social. Y esto es lo fundamental porque ahí vamos entendiendo el territorio como un espacio social, un espacio vivido, ¿no?, donde identificamos las relaciones de poder, ¿sí?, donde están las relaciones de poder. Una cosa interesantísima con el machismo está más aflorado, ¿sí?, inclusive justificado, inclusive en una campaña electoral. Tú, si quieres cohabitar y ganar unos pocos votos, ¿no?, el concepto de género no lo puedes manejar, lo cual es impensable en una sociedad actual, a pesar de un gobierno bastante, acá lo decimos curuchupa, no sé, bastante conservador que lo tenemos, ¿no? Pero fundamentalmente hacia lo que vamos es hacia una sociedad de derechos. ¿Cómo lo transformamos a ese territorio? Por medio de lo que le denominamos el ordenamiento territorial, ¿no? Entonces, recordemos que no todos los espacios físicos son adecuados para todo. Hoy, por ejemplo, un problema de urbanización que tenemos en el Ecuador está afectando el crecimiento de las ciudades, está afectando a las zonas rurales. Las zonas rurales afectan las zonas de reserva, ¿sí? Y la extensión de la frontera agrícola nos va matando de a poco con los conceptos de urbanización, ¿no?, y de espacios de crecimiento de la ciudad. Entonces, tú tienes una visión de territorio que pueden compartir paisaje, clima, pero que no tienen una vocación y que es fundamental que desde los gobiernos locales y desde la sociedad civil construyamos espacios entre lo urbano, lo rural, entre el desarrollo, los parques industriales, las zonas de expansión de las ciudades, ¿no? Recordemos, el Ecuador tiene una forma sui generis, y aquí otro tema que está muy de actualidad en Chile, ¿no?, que es esta nueva división política administrativa que tenemos, ¿no? Nosotros entendemos, ¿no?, y recordemos, por lo menos para el Ecuador, pero es para la historia de América Latina mismo, ¿no?, que el municipalismo, el cabildo, fue una organización creada a partir de la conquista, ¿sí? Pero los departamentos en Ecuador, las provincias, son una unidad político-administrativa de la independencia, ¿sí?, de las luchas de la independencia. Nosotros, cuando en el año de 1830 rompemos con el sueño de Bolívar, de la Gran Colombia, ¿sí?, éramos el departamento del sur, ¿sí? Entonces, luego las provincias se fueron generando. Pero estamos haciendo un experimento desde el 2008, y aquí
Perú, Chile, están trabajando un tema de regiones. Nosotros podemos decirlo hoy, que es un fracaso nuestro proceso de regionalización. ¿Sí? Solo como elemento, nunca pudo constituirse en un nivel de gobierno, sino que terminó siendo un nivel del Ejecutivo. Y hoy día, ¿no?, en un gobierno ortodoxo que tenemos económicamente, se ha reducido. La regionalización no pasó de ser un modelo de gestión del Ejecutivo. ¿Por qué? Porque no construyó una identidad histórica en la región. Y ese es un tema determinante. Como les digo, el municipio y el cabildo vienen desde la colonia. La provincia en el Ecuador viene desde la independencia, que nos dio un proceso, ¿no?, de estructuración del territorio en donde hay una superidentidad, hiperidentidad provincial. Tanto así que el nivel intermedio de gobierno, que es superior territorialmente al municipal, ha sobrevivido a 3 constituyentes especializadas y con la tendencia de desaparecerlo. No han podido desaparecerlo porque, por el arraigo identitario que tiene el nivel intermedio, la provincia, ¿no?, como una división política administrativa. ¿Cómo funcionamos y cómo funcionamos en la época de pandemia? Con un denominado sistema de competencias. Cada uno de los niveles, yo hablo de 4 niveles de gobierno porque el gobierno ecuatoriano interviene a nivel territorial más que los municipios, ¿no?, con muchísimo más presupuesto. Tú tienes ministros haciendo casi lo mismo que hacen muchísimos alcaldes aquí, pero es fundamental que la rectoría la maneja el gobierno central, ¿sí? Entonces, tú tienes un tema de regulación en todos los niveles, pero sobre todo la planificación. Hoy, desde el 2008 la Constitución, desde el 2010 la ley que regula al desarrollo local, podemos decir que hemos llegado al agotamiento del sistema. Yo le llamo un nuevo pacto territorial la necesidad de recoger el naipe, barajar y volverlo a repartir. Significa volver a repartir las competencias, porque nos hemos agotado. Tenemos que reconocer que la regionalización no nos funcionó, tenemos que reconocer que el proceso de planificación no se articula. Ahí es ahora que ustedes están dándole énfasis, sobre todo Perú, al tema regional, es donde tenemos que hacer que lo importante, lo fundamental, lo que hemos descubierto nosotros, diríamos como aquí el agua tibia, ¿no? Es fundamental que entendamos que si no se generan obligatoriamente mecanismos de articulación entre todos los niveles de gobierno, no va a haber coordinación. No es que el territorio y la sociedad civil te obliga a coordinar. No, no hay. Segundo elemento básico y que se determinó en la pandemia es que lo que debemos caminar. Y cuando alguien me preguntaba, Sergio me preguntaba sobre los temas en Chile de descentralización y de desconcentración, ahora que están en la constituyente, le decía que si no trabajan fundamentalmente una descentralización financiera, olvídense, si seguimos dependiendo, como en el Ecuador, entre el 70 y el 90% del presupuesto del Estado, no, olvídense, no va a haber descentralización. Es una utopía esa descentralización. ¿Cómo enfrentamos desde lo local, que nos explicaba muy claramente lo que pasó en Chile, la señora alcaldesa, ¿no?, desde el sector público, ¿no? ¿Qué nos trajo la pandemia desde hace 2 años? En el Ecuador estamos cumpliendo el día de hoy 2 años exactamente del cierre total, casi total que hubo aquí, ¿no? Pero recuerden que éramos una sociedad en la que la prepotencia de la tecnología nos guiaba. Creíamos que habíamos solucionado todo con la tecnología, ¿sí? Estábamos hipercomunicados, ¿sí? Nos podíamos movilizar rápidamente, ¿no? Estábamos en el auge de la tecnología. Sin embargo, la tecnología no nos sirvió. Nosotros sabemos que la tecnología nos sirvió para las vacunas, que es lo más efectivo que hemos encontrado. Pero en el preámbulo discutíamos y conversábamos lo que está pasando en China. Parece ser que no ha pasado 2 años. Otra vez están confinándose algunos, ¿sí? Sin embargo, la sociedad se cansó. Recuerden cómo influye esto en el desarrollo territorial. Nosotros tuvimos una hiperconcentración en las ciudades porque nos gustó y nos interesaba muchísimo que por economías de escala sean las ciudades fundamentalmente, ¿no?, las que se vayan congregando y donde agrupemos a la gente y podamos prestar servicios. Sin embargo, la pandemia lo que hizo es esparcir. Teníamos que salir de las ciudades. El contacto, que fue lo fundamental hasta el año 2000, hasta marzo del año 2020, perdón, ¿no?, comenzó a ser lo prohibitivo. Entonces buscamos espacios solos, alrededor de los núcleos familiares. Entonces, fundamentalmente, era entender esa nueva lógica
que ahora tenemos que reconstruirla, reconstruir nuevamente esas relaciones sociales que teníamos, ¿no? ¿Por qué les pongo esto? Porque en el Ecuador vivimos, y parte en algunos países más de América Latina, vivimos un problema fundamental y básico. Omar Guerrero lo desarrolla. Nosotros desde la administración pública local compartimos la tesis mexicana, sobre todo de los técnicos mexicanos en administración pública y de los franceses, en el sentido que administración pública y administración privada son totalmente distintas. Desde su objetivo, su origen hasta su finalidad. Que puedes tener algunos instrumentos que sirvan, pero instrumentos. Recuerden que la administración pública tiene que ver con el Estado. Porque a veces creemos que la administración pública está politizada, sabemos decir. No, la administración pública es política. Porque tiene que ver con el Estado, con el nuevo Estado que nació allá en los tratados de paz de Westfalia, ¿no? En 1600. Lo que les decía, ¿qué nos pasó? Ciudades, ¿no?, a las que administrativamente las juntamos y de pronto estalló una bomba atómica que se llamó pandemia y nos tocó dispersarnos. Hoy estamos nuevamente juntándonos para ver cómo, para evaluar cómo quedamos después de esta pandemia, ¿no? Y nos pasó lo de los servicios públicos, que fueron los primeros en responder. Tuvimos servicios públicos esenciales, que rara vez faltó, sin embargo nos demostró la escasez de estos servicios públicos. Imagínense ustedes la ciudad de Guayaquil, ¿no?, con 40 grados centígrados a la sombra, ¿sí?, y el famoso quédate en casa, con un toque de queda. ¿Cómo te quedas en casa sin servicios, sin aire acondicionado, ¿no?, sin luz eléctrica muchas veces para prender un ventilador, sin agua potable? La ciudad de Guayaquil, en donde creo que fue a nivel mundial, ¿no?, lo que se reflejó mucho el mal manejo que tuvo el gobierno anterior, bueno, fueron tétricas las imágenes, sobre todo que circularon en el mundo, inclusive una autoridad local cerrando un aeropuerto para evitar que aterricen en aviones que venían de Europa, ¿no? Entonces, tenemos un problema complejísimo que tenemos que, una vez que estamos saliendo de la pandemia, volverlo a discutir. Los servicios públicos, la calidad de los servicios públicos y la modalidad que vamos a prestar esos servicios públicos. ¿Por qué? Yo soy un gran defensor de la administración pública y de los servicios públicos, sin embargo, creo en las alianzas público-privadas, ¿no?, y creo que es fundamental que nos acordemos. Pero recordemos esta lección, que no se nos olvide nunca, ¿no? Fueron los servicios públicos de salud, los primarios, los que enfrentaron la pandemia, los que comenzaron enfrentando. En el Ecuador, no sé si eso pasó en Argentina, en Chile y en algunos países más que nos están oyendo, pero fue fundamental que el sector privado se fue incorporando, el sector privado poco a poco, poquísimo, cuando ya vieron que había negocio y cuando sobre todo las aseguradoras comenzaron a cubrirles. Pero recuerden esto, cuando aplaudían a nuestros médicos, ¿sí?, cuando nuestros bomberos, nuestros obreros seguían trabajando en medio de la ignorancia y del miedo que nos generó esta pandemia. Pero ahí estuvieron. Nunca faltaron alimentos, ni nunca faltaron las vías para que se conecten, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Fíjense ustedes esto. El 14 de abril, un mes cumplido de la pandemia, ya salieron los intelectuales anti-Estado y anti-administración pública a decirnos que no era solo eso, ¿sí? Inclusive las deficiencias de la salud pública, ¿no?, fueron echadas al sistema, fueron culpados del sistema público de salud. Y eso es durísimo, ¿sí? ¿Por qué? La compañera de Rosario algo nos decía que estaban en un brote, algo así, de una gripe, ¿no? Aquí es fundamental que los sistemas de salud se sigan reforzando. Es el único concepto que nos deja claro la pandemia. Son el Ministerio de Salud Pública el primero que tiene que salir a responder y el que tiene que dar todas las directrices. Nada más allá de eso. ¿Cómo queda la economía después de esto? Vamos terminando, ¿no? Es fundamental que volvamos a un diagnóstico del modelo económico. No sabemos cuánto quebró. Bueno, por lo menos en el Ecuador les voy a dar un dato dramático, ¿sí? Hasta el año anterior fui parte de lo que se llama el COE Nacional, el Comité de Operaciones Especiales, ¿sí? Y hay un acuerdo de confidencialidad, pero Ecuador ha reconocido 30 y pico de miles de muertos por pandemia. Realmente el exceso de muertos, comparando hasta diciembre del año anterior, ¿no?, donde en Ecuador ya comenzó a bajar bastante el tema de los fallecidos, hay más de 37,000.
Y cuando sumas todos los muertos registrados, las defunciones duplica el número. ¿Sí? ¿Cómo queda esa economía? No lo hemos visto, no lo hemos podido medir. Estamos saliendo a medirlo. Pero tienes que volver a hacer un diagnóstico desde lo local con una base territorial de la economía, una base social y esta dinámica económica. Recuerda esta premisa que te decía, los alimentos nunca faltaron. Es decir, el agro y la ruralidad estuvieron ahí, estuvieron a la altura de las circunstancias. ¿Oh? Entonces, tenemos que volver a crear todos estos mapas, incluyendo el de cambio climático, que nos olvidamos muchas veces en el desarrollo económico. Remedir la pobreza. Se dice la CEPAL que la pobreza aumentó fundamentalmente, ¿no? y de manera bastante insidiosa en muchos de los países, sobre todo en Ecuador, casi se duplicó la pobreza extrema aumentó aproximadamente en 4 puntos. El desempleo se disparó casi 25%, ¿sí? Y hoy estamos de regreso con un altísimo nivel de subempleo. Entonces, el nuevo desarrollo económico tiene que contemplar fundamentalmente, no la informalidad, pero sí la economía popular y solidaria, que es el nuevo mecanismo que los gobiernos locales deben desarrollar, el que es, disculpen un término, un ejemplo muy médico, muy quiteño, que es ponerle, ¿no?, un suero a la vena, porque eso va a comenzar a mejorarnos de manera inmediata la economía a partir de los temas de economía popular y solidaria. ¿Qué necesitamos? Con esto voy terminando y termino. Una articulación multinivel, lo que les digo, un nuevo pacto territorial post pandemia, ¿no? Mayor cooperación entre los distintos niveles de gobierno, ¿no? Mayor cooperación internacional, sobre todo, ¿no? Y unas relaciones directas con ese nuevo territorio, con ese territorio que se creó, que se venía creando, con esta nueva construcción social que es este territorio. Desde Quito, desde el centro desde la mitad del mundo, para mí un placer haber compartido y compartir con ustedes, y claro, invitarles para que en el mes de mayo estén presencialmente en que el instituto va a desarrollar. Muy amable, gracias. Muchísimas gracias, Edwin, por tu presentación. Nuestra tercera expositora es María Inés Stapaj. Ella es médica, especialista en medicina general y familiar de la Universidad Nacional de Rosario. Tiene un diplomado en salud pública y una maestría también en salud pública. Además, es docente de la Facultad de Ciencias Médicas. Planta permanente de la Municipalidad de Rosario. Dejo con usted entonces a María Inés. Adelante, muchas gracias. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, ya me han presentado, así que comienzo con esta presentación, que es un poco resumen. Ahí estoy acá para pasar la presentación. Es un poco resumen de la ciudad en la que vivo, que es Rosario, ubicada en la provincia de Santa Fe, en Argentina. Bueno, yo quería un poco comentarles, para ponerlos en contexto, porque muchos de los participantes seguramente no conocen. Rosario es la tercera ciudad del país, con una población de casi 1 millón de habitantes. Está situada en la región pampeana de la Argentina, es la región más rica, si se quiere, de alguna manera, porque es la base de nuestra economía, digamos, en nuestro modelo económico extractivista, en donde principalmente se comercializa soja, que se siembra en nuestra región, y se exporta por este río Paraná que nos enmarca, y que es actualmente una hidrovía que permite la exportación de cereales desde los puertos de la ciudad por el río de la Plata y hacia el mundo, ¿no? Rosario está rodeada de un cordón industrial, es la principal fuente de ingresos, tiene que ver con nuestra industria, ¿no? Pero bueno, no solamente a esto caracteriza a Rosario. Rosario está rodeada de barrios vulnerables, por decirlo de alguna manera, hay 112 en total. Por otra parte, hay algo que en el país se dice de Rosario, pero que también se vive. Es una ciudad asignada por la violencia narcocriminal desde varios años a esta parte. Tiene que ver también, ¿no?, con el río y con
un poco con la riqueza de la región y con el modelo económico. Pero bueno, más allá de eso, hoy casi la mitad de la población, según los nuevos estudios, están bajo la línea de pobreza. Bueno, y en esta ciudad y en este contexto un poco quería hablarles de la salud en Rosario, porque bueno, tiene algunas distinciones interesantes en relación al país. El modelo de salud pública tiene casi un siglo, ¿sí? Comienza a haber hospitales que atendían a los trabajadores de los puertos que venían a trabajar al puerto de Rosario. Y bueno, por muchos años este era el modelo, el hospitalocéntrico, las personas haciendo colas en los grandes hospitales para acceder a la atención, hasta que en la década del 90, cuando en todo el país se desregulaba y se privatizaba la salud, en Rosario empezaba otra historia. Una historia que tiene ya 30 años y que se basa, que tiene la atención primaria como modelo, la gestión participativa y bueno, el trabajo comunitario dentro de todo. Actualmente la ciudad cuenta con 52 centros de primer nivel, solamente municipales. Quiero aclarar, después lo voy a ampliar, como en el resto de Latinoamérica coexisten subsistemas, no solamente es la atención municipal la que da la atención a los territorios, también hay efectores provinciales, pero bueno, hay 52 centros municipales en Rosario. Para que tengan un dato extra, por ejemplo, no hay vecinos que tengan que caminar más de 2 kilómetros para atenderse. Hablamos de una ciudad de 1 millón de habitantes, ¿no? Además de los centros de primer nivel, hay hospitales de tercer nivel, hay 3 hospitales públicos en la ciudad y uno en una ciudad cercana. También hay hospitales de segundo nivel, hay una maternidad pública, hay 2 hospitales de niños, tenemos un instituto de rehabilitación, un instituto de alimento, un instituto de salud animal, el sistema integrado de emergencias, red de internación domiciliaria. Todo eso es público y totalmente gratuito para los usuarios. Un poco voy a hacer hincapié en qué digo cuando digo centros de salud. Y la atención, ¿no? Los equipos de los centros de primer nivel están, para que ustedes se den una idea, tienen aproximadamente 20 trabajadores de planta permanente, entre médicos, enfermeros, administrativos, psicólogos, ¿no? Que se dan un trabajo que se llama de gestión colegiada, digamos, es una organización del trabajo que, si bien depende de la Dirección de Centros de Salud, permite de alguna manera pensar en las necesidades de cada barrio, esto todo en la teoría, ¿no? Para la organización del trabajo. Los centros de salud somos los que de alguna manera también sostuvimos la pandemia estos 2 años y dedicamos acá, como lo ven en la foto, gran parte de nuestro trabajo a esto, a dar cobertura, seguimiento a los usuarios. Se pretende un trabajo en red con el resto de los efectores, y hay algo muy interesante que es una cultura de la adscripción de los usuarios a los equipos de los centros de salud, en donde cada equipo es responsable de un cierto territorio, ¿no? Responsable, para que se den una idea, en tanto si, bueno, ahora en la pandemia, si es COVID, si hay otra enfermedad infectocontagiosa que pudiera poner en riesgo a la comunidad, situaciones de salud mental, ¿no? Pero bueno, también agregar, antes de pasar a la discusión, sí, yo soy trabajadora también de esta facultad y me formé aquí. También algo muy interesante es que en Argentina nosotros tenemos la universidad pública, gratuita, pero principalmente en la ciudad de Rosario tenemos también como característica principal el ingreso irrestricto a la Facultad de Medicina. Hoy en día es una facultad cosmopolita de alguna manera, tiene 15.000 alumnos, la mayoría y casi la mitad son estudiantes de distintos lugares de Latinoamérica que vienen a formarse como médicos y médicas aquí, hacen luego sus prácticas en efectores públicos, y bueno,
Con ese panorama, también otra de las cuestiones interesantes es la pandemia en Rosario. En total, y esto en el momento en el que armé la presentación hace una semana, hubo en la ciudad 4.000 aproximadamente fallecidos, hay 264.000 de alguna manera contagiados en la ciudad, pero una gota de color le aporta que al día de hoy el 95% de la población ya cuenta con 2 dosis y el 50% con 3 dosis de vacuna, ¿no? Trabajo que nos dimos, la vacunación comenzó a ser centralizada en los vacunatorios al comienzo, hasta que ya casi hace un año, en el invierno pasado, la vacunación se descentralizó y quedó en manos de los efectores de primer nivel, ¿no? Por eso estas cifras, porque también explica que teniendo casi más de la mitad de la población en las periferias, y siendo de barrios vulnerables, la cobertura es casi total de vacunación, ¿no? Es un trabajo que nos dimos los equipos de primer nivel, que conocemos dónde vive la gente y que estamos cerca. No quería dejar de pasar a comentar esto, porque bueno, pareciera que si yo les digo hay universidad pública, hay formación de recursos humanos, hay efectores, hay, digamos, equipos en los territorios, tendría que estar todo resuelto. Tendríamos que decir, bueno, cómo no tienen, digamos, cómo tienen problemas teniendo esto, ¿no? Yo quería un poco introducirlos al contexto del país, ¿no? Que es tal vez conocido. Ya les hablé algo del modelo económico que sostiene Argentina desde hace muchísimos años y que lamentablemente es también un modelo que está bastante, de alguna manera, esta opinión personal, está agotado, que ha generado impactos tremendos en nuestro ecosistema. La ciudad hace un año se vio afectada por la quema de gran parte del humedal que la rodea, como también se deben haber enterado de incendios en el norte del país, en el sur del país, ¿no? Por otra parte, bueno, la presión que genera el endeudamiento que ha dejado el gobierno anterior y el Fondo Monetario y los ciclos económicos de nuestro país, y cómo eso también repercute, también eso es hablar de salud, ¿no? En la ciudad, solo con los datos que teníamos antes de la pandemia, con el gobierno de Macri, se habían incorporado al sistema público alrededor de 30.000 personas, ¿no? Un decrecimiento de la incorporación de profesionales a planta, que implica, digamos, un estancamiento económico, no acompaña. Pero bueno, también contarles un poco de nuestro sistema de salud argentino. Es un sistema fragmentado, es un sistema en donde gran parte del pago sigue siendo del bolsillo a pesar de la salud pública, porque bueno, tenemos al día de hoy la convivencia del sector privado, del sector de obras sociales y del sector público, ¿sí? Y los problemas económicos generan más cantidad de gente en el sector público, que además también dio cobertura a, como comentaba el compañero de Quito, a la atención de la pandemia, digamos. Toda la primera parte de la pandemia la absorbió plenamente el sector público, ¿no? Y la vacunación sigue al día de hoy siendo manejada únicamente por el sistema público. Y acá sí un poco la discusión, digamos, en esto de las reformas constitucionales, de cómo incorporar la mirada de la salud y desde dónde, ¿no? Yo creo que no solamente Argentina tiene que reformar su sistema de salud, yo creo que es toda Latinoamérica. Si bien Brasil tiene alguna otra experiencia, pero bueno, ya no da para más el tipo de sistemas que tenemos, ¿no? A pesar de que podemos tener más o menos avance. La pandemia lo puso en evidencia, ¿sí? Particularmente en Argentina tenemos un sistema súper injusto, en donde hay desigualdades por algunas provincias, sobre todo. Yo les contaba, en la década del 90, a pesar de que esto es una historia larga, ¿no? Pero desde la década del 90 esta parte,
La responsabilidad de la salud pública es de las provincias. En Argentina somos un país federal, pero el manejo de los ingresos sigue siendo central, unitario de alguna manera. Entonces hay mucha desigualdad en los territorios, en las provincias del norte, en las provincias del noroeste de la Argentina con respecto a las provincias centrales. Por otra parte, también hay desigualdad en relación a los subsistemas. Nosotros durante la pandemia tuvimos que dedicar, y al día de hoy, ¿no? Estamos con más cantidad de gente y dedicando la mayor parte, o por lo menos la mitad de nuestra carga horaria, a la atención de las patologías infecciosas agudas, descuidando tal vez otros mecanismos preventivos. No así, por ejemplo, quién puede pagar una cobertura de salud, digamos. Si hoy una mujer de clase media quiere ir a hacerse un screening de Papa Nicolau, puede. Al día de hoy en el sistema público y con el desborde que generó la atención de la pandemia, eso quedó relegado en un segundo tiempo. A pesar de todos los esfuerzos organizativos y a pesar del compromiso de los equipos, no es suficiente porque se requiere pensar otras maneras de financiamiento y otro sistema de salud, un sistema único o al menos más unificado, ¿no? Un poco más de esto, y creo que no es actual, que esto ya viene, y que se agudizó con los 4 años de gobierno neoliberal, por supuesto, ¿no? Se agudizó muchísimo la crisis. Pero bueno, más allá de repensar el sistema, yo también traigo algunas categorías a la discusión que son que van un poco más allá de la economía en sí misma, pero también la incluyen, ¿no? Porque quería compartirles, digamos, o invitarlos a la discusión sobre un concepto que es la economía del tiempo. ¿Y qué hacemos quienes trabajamos en salud, en el campo de la salud, con nuestro tiempo, con nuestros recursos, ¿no? Y cómo trabajamos? Un poco las imágenes hablan de lo que nosotros conocemos como modelo médico hegemónico, como medicalización de la vida. Y aquí una reflexión mayor, porque no solamente necesitamos reformular el sistema de salud, la formación de recursos humanos, necesitamos apuntar a construir otros modos de producir salud, y para eso se requiere también un cambio cultural, que tiene que arrancar por la academia, por supuesto, también podemos pensarlo en los lugares de gestión, pero sin esto todo lo demás de alguna manera va a caer en saco roto. Yo les comparto una reflexión o una propuesta de un sanitarista venezolano que me parece que es muy actual y muy necesaria, se las voy a leer textual. Necesitamos pasar del paradigma de la atención de la enfermedad al del cuidado de la salud, desarrollando nuevas iniciativas de atención y gestión, con participación de las comunidades y organizaciones sociales, unido a un modelo de formación más integral, solidario y humano, que incorpore el concepto de determinación social de la salud y la enfermedad y facilite la acción intersectorial, convirtiéndose en uno de los puntos de entrada a una red de políticas sociales integradas e integrales, que haga que las políticas de salud sean parte integral de las políticas públicas en el marco de estados que asuman a la salud como un derecho social indisoluble, ligado al derecho a la vida, y que diseñen políticas públicas para el buen vivir y la construcción de un modo de vida saludable. Comparto esta reflexión, creo que es por ahí el camino, y bueno, sin más, muchas gracias y apostando siempre a la salud pública a pesar de los contextos adversos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, María Inés, por tu presentación. Nuestra última panelista es Pamela Herrera. Ella es profesional magíster en alta dirección de salud, una destacada profesional con sólida trayectoria, docente universitaria, consultora APS y directora de Soberanía Alimentaria de IDEGIS.
Dejamos con usted entonces a Pamela. Muchas gracias, Pamela. Pamela, activar el audio. Espera. A ver. Fabián, si nos puedes ayudar con el audio de Pamela. Para allá voy. Para allá voy. Ahí que Pamela tiene que... Ahora. ¿No? Ahí sí. ¿Ahí? Ahí sí, Ahí sí. perfecto. Ya, dejamos con ustedes a Pamela. Bueno, buenas tardes a todos los que han tenido la paciencia de quedarse hasta la final para participar de mi presentación. Fácil mi presentación, porque la verdad es que los que me han precedido han tocado muchos de los temas en los cuales yo me voy a circunscribir. Recordar que efectivamente Chile es un país que está en camino de un desarrollo que no llega. Y se dice que no va a llegar mientras no esté descentralizado. Hoy la desigualdad de nuestro país es el factor determinante en Chile. ¿En qué estamos? Estamos diseñando una nueva constitución que garantice finalmente un desarrollo armónico de las regiones, pero la realidad nuestra es bastante profunda en desigualdades e inequidades. Esperamos que efectivamente la descentralización cobre cuerpo y no sea solamente administrativa, sino también política. Los municipios hoy día están enfrentados solo a transferencias de políticas públicas con financiamiento escaso, no son partícipes de sus diseños. Los territorios deben buscar financiamiento, gestionar sus propias alianzas público-privadas. Los per cápita no alcanzan y tienen brecha abismante. En definitiva, no hemos sido capaces de reconocer que en los gobiernos regionales y locales es donde pasan las cosas. No hemos reconocido que en los territorios es donde está realmente la gobernanza. No hemos apreciado la labor de los gobiernos regionales y locales en el impacto que tiene la participación, la gestión comunitaria, la formación del tejido social. Estamos saliendo de una elección en la cual hubo una gran adhesión al nuevo gobierno, y si no aprovechamos este momento, no veo que sea posible que haya cambio. La Constitución no lo va a garantizar por sí solo. No hemos entregado el financiamiento adecuado para lo que significa resolver necesidades básicas de la población, de acuerdo con cada especificidad y pertinencia de las regiones. Necesitamos avanzar rápidamente, pero lo que más necesitamos avanzar, y que es la convocatoria de este interesante foro, es avanzar en gestión comunitaria, en acción municipal, en economía y principalmente en gestión en nuestra atención primaria. La pandemia dejó desnudo lo que era nuestro sistema de salud, con todos sus bemoles. La verdad es que todos los alcaldes muestran el éxito de la vacunación. No pueden mostrar el éxito de la administración de salud. Y por lo tanto los invito a que pensemos en restablecer el foco o el sentido de la atención primaria.
La atención primaria es un sistema presencial más inclusivo administrativamente que tenemos y que está presente en todo el territorio nacional. Restablecer el foco, el sentido de la APS. Esta es una extensa red de establecimientos de salud que presta servicios de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos integrados en programas focalizados en poblaciones específicas, y se ha visto remecida los últimos 10 años por diversas situaciones. Hoy la tienen viviendo a la atención primaria una atención de gobernanza insostenible. No hay alcalde que un día no esté desvelado por algo que ocurre en la atención primaria. El diagnóstico de los equipos es que les llegan programas que no son los que necesitan para la realidad de ese territorio. El diagnóstico de los equipos es que el modelo actual es insuficiente para la necesidad actual de los usuarios, que seguir asociando dotación por número de inscritos sigue siendo una trampa y que hay que asociar dotación por daño, por grupo etario, no por inscritos. No sacamos nada con que nos sigan dando por coeficiente de inscritos y por lo tanto tenemos 10.000 inscritos en Bifiri y tenemos 10.000 inscritos en San Miguel, pero la verdad es que el perfil epidemiológico de ambos lugares es distinto y nos llega una plantilla de dotación de recursos humanos igual. Necesitamos cerrar brechas de dotación asociadas a determinantes sociales de cada territorio. Hay que empujar la acreditación, definitivamente. Quedó desvelado en la pandemia que había que estandarizar procesos, que había que cerrar brechas de equipamiento e instalaciones y que había que priorizar una mejora continua. No podíamos estar improvisando procesos para vacunar. La acreditación no la tiene considerada la superintendencia y por lo tanto sigue empujándose el acreditar solo hospitales, no importa cómo lo hagamos en la atención primaria. Las tecnologías hicieron el gran favor en estos últimos desastrosos años de pandemia. En Chile no teníamos cómo empujarlas. Y tecnologías en favor de la salud, pero con herramientas tecnológicas disponibles en el mercado. ¿Ah? No que efectivamente en algunas comunas que tienen mayores recursos la gente pueda funcionar con tablets, con buenas conexiones, no se les caiga el sistema, ¿ah? Y en las comunas que tienen menos recursos, la verdad que la tecnología sea un aroma en los pasillos. Las herramientas tecnológicas que están disponibles en el mercado permiten modernizar y apoyar los procesos en el área de salud. La digitalización y el desarrollo tecnológico mejoran notablemente el acceso a la salud. Respecto al financiamiento, descentralizar los recursos definitivamente con poder decisional sobre ellos. No nos sirve que sigan entregando a la atención primaria vía municipios fondos de diversos programas que los entregan en marzo y que hay que rendirlos en mayo. No hemos alcanzado a hacer gestión, no hemos alcanzado a contratar recursos humanos atingentes, pertinentes, competentes, y además tenemos que rendir programas que efectivamente no han producido impacto. No son estables en el tiempo, nos obligan a tener un recurso humano volante, el cual también el municipio lo tiene que terminar asumiendo. Hay que parar el tema de seguir reajustando el per cápita. No nos sirve que lo sigan reajustando. Hay que acordar un valor real del per cápita, ponerlo en la mesa, poner un plazo razonable para alcanzarlo y cumplirlo. Seguir pensando que con 7.000, 8.000, 9.100, no conseguimos 9.150, que es como las grandes gracias que hacen nuestros parlamentarios en la Comisión de Presupuesto. Eso es absolutamente seguir pensando
que la atención primaria, a pesar del discurso oficial de que es la puerta de entrada a la salud, que es lo más importante, cuando llega el momento de definir recursos reales, seguimos teniendo brechas que son insalvables para poder hacerlo bien. Un mensaje al rol de los centros formadores y universidades. Efectivamente, la red de atención primaria es el lugar donde los centros formadores pueden ser campos clínicos para los alumnos, pero alineado con las necesidades de los territorios, pertinente a los territorios. ¿Ah? Es sorprendente cómo hay comunas que tienen 2 y 3 universidades y tienen en la práctica de sus campos clínicos alumnos de otras universidades. Y por lo tanto también los alcaldes tienen que tener posibilidades dentro de su gobernanza y no resueltos por los servicios de salud, sino resueltos por los propios municipios con qué universidades. Si nosotros no vamos a supervisar las universidades hay un organismo que las supervisa y están acreditadas. Si están acreditadas, ¿qué vamos a exigirles nosotros? Se supone que ya eso lo hicieron. Acaba de lanzar el Ministerio la estrategia para el cumplimiento de objetivos sanitarios para el año 2030, hasta el año 2030. Yo voy a tocar solo el último eje, que es el eje 7, gestión de calidad e innovación. Según la Organización Mundial de la Salud, para que un sistema de salud funcione, deben cumplirse articuladamente 6 factores esenciales. Gobernanza, que no existe. Información, no está toda la información para que las autoridades locales, municipales tomen las decisiones. Financiamiento, no existe financiamiento adecuado para aplicar y entregar las prestaciones, la cartera de prestaciones de servicio. Gestión sobre los trabajadores, la verdad es que desde el punto de vista de gestión no se puede hacer gestión con el recurso humano. ¿Ah? Todos hemos hecho miles de homenajes al recurso humano, a los equipos de salud que han trabajado durante esta pandemia, pero también todos sabemos que hay un 23% de funcionarios que no han estado presentes durante esta pandemia, ¿ah? Que son los funcionarios que están permanentemente con licencia, son los funcionarios que ya no tienen competencia y que están a la espera de salir efectivamente con su incentivo al retiro, ¿ah? Pero no tienen posibilidad de los alcaldes de oxigenar su planta, su dotación. Gestión de medicamentos y tecnología. Bueno, yo creo que estos son los desafíos que esperan en la gobernanza local a nuestra atención primaria, y mientras algo de esto no exista, yo creo que los alcaldes seguirán corriendo por hacer vacunas, por hacer controles, por seguir haciendo controles, por seguir estableciendo alineadamente todos los lineamientos que tiene el ministerio, sin descansar, sin recursos y lo peor de todo, sin medir impacto. ¿Cuál es el impacto epidemiológico que está teniendo hoy día la atención primaria? La verdad es que se dice que la segunda pandemia que tiene Chile es el estado de las determinantes sanitarias. Nuestra población tiene 10 años de retraso en su daño sanitario, y por lo tanto los indicadores que teníamos están definitivamente a la baja, y si no repensamos esta atención primaria, lo que tendremos es seguir haciendo certificados de defunción, porque eso sí que finalmente, nuevamente, le tocan a la atención primaria. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pamela, por tu presentación. Estoy intentando volver. Ahí estoy, por eso, ¿no? Sí. 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 Tenemos una pregunta acá, tenemos unas preguntas. Francisco Figueroa plantea una pregunta abierta. Dice, ¿cómo deben prepararse nuestros estados para no volver a pasar por el desabastecimiento de insumos médicos? Por ejemplo, elementos de protección que faltó durante la pandemia
que en algún minuto hizo que los funcionarios de salud se contagiaran, ¿ya? Por no disponer de estos elementos de protección, ¿ya? Dice ya que es más económico comprarlo en el mercado internacional y no tener una producción propia. Entonces, esa es la pregunta que él deja planteado, no sé quién la quiera tomar, pero ¿cómo debería prepararse nuestro Estado? Libre respuesta, ahí quizás Edwin, Erika, Pamela, María Inés. Si quieres respondo yo. Yo creo que hemos sacado lecciones de esto que ha ocurrido en realidad, ¿ah? Y esto que ha ocurrido. Bueno, yo siempre soy desconfiada del mercado, entonces creo que efectivamente ha habido una sangría, va a haber una sangría financiera muy alta, ¿ah? En todo lo que ha sido la reposición de insumos, de equipamiento. Seguramente iremos a encontrar en un tiempo bodegas con equipamiento y otras cosas que no hemos usado, ¿ah? Ya irá a pasar algo de lo que han sido las residencias sanitarias, habilitamos un hotel exclusivo para eso que no se usó, ¿ah? Sin embargo, creo que los coeficientes, los procedimientos han hecho lecciones en esto y hay un gran avance con respecto a la reposición de insumos y de equipamiento. ¿Ah? Tenemos una gran cosa a favor en realidad y que yo creo que el avance tecnológico lo tenemos y podemos tener al alcance de ello muy cercanamente. ¿Ah? Y por lo tanto, a lo más cuidar que nuestras autoridades tomen las decisiones más austeras con estándares de calidad. ¿Ah? Y no se vuelva nadie loco comprando ¿ah? el último equipo de resucitación y que finalmente no pudo ser conectado a nuestra república. ¿No? No sé si por ahí algo respondo. Sí, perfecto. Esto va muy de la mano con la pregunta que nos hace Sandra. Ella dice, ¿piensan que debe haber control del Estado sobre los precios de los medicamentos y de los insumos? ¿Voy yo? Sí, bueno. Sí, adelante. Sí, yo creo que las farmacias populares nos dieron una gran señal a toda la ciudadanía en términos de la especulación y el negocio de los medicamentos. Y yo siento que cuando hablamos que aquí el negocio debe ser la salud y no la enfermedad, es precisamente también apuntar a eso, a que hoy día el negocio de los medicamentos es demasiado grande y que no deberíamos poder ni permitir que se lucre al nivel que se lucra. Un remedio en una farmacia comunal puede costar, pero 10 veces menos que lo que cuesta en una farmacia de una cadena. Yo siento que es imposible que eso se pueda seguir repitiendo. O más allá de poner precio o regular el margen de utilidad de los medicamentos, sí deberíamos poder a lo mejor tener una política a nivel nacional de que podamos tener farmacias comunales que entreguen remedios a bajo precio y que puedan permitir también que nuestras vecinas y vecinos de las comunas puedan tener acceso. Hoy día creo que al igual que en otros sectores, hay sectores como la salud, que el lucro no puede ser permitido en este exceso, tanto a nivel de medicamentos, incluso a nivel de prestación de servicio. Eso. Permíteme, Valeria, sí. Permíteme 30 segundos, porque coincidir un poco con Pamela y con Erika, la estimada alcaldesa. Yo no soy muy partidario de políticas de libre mercado en algunos elementos. Y sí, creo que debe controlar el Estado muchísimo esto, porque en el Ecuador nos pasó muchísimo esto. Ustedes recuerdan que una de las grandes fábricas de las mascarillas N95, por decisión del gobierno de los Estados Unidos, suspendió su venta en América Latina. Tenía en América Latina, porque por último la de Miami entiendo que se suspende, pero no la fábrica de Brasil que suspenda su distribución en América Latina. ¿Sí? Entonces, este proceso que nos indicó, nos dejó caer en manos de la especulación. Personalmente pudimos vivir como equipos mínimos de respiración, ¿no es cierto?, que llegaron a costar $250,000. Recuerden, Ecuador está dolarizado, es decir, tenemos
un proceso inflacionario bastante bajo, pero sumamente descontrolado. Las mascarillas chinas, la KN95, o de Asia, mejor dicho, ¿no? La KN95 llegó a tener un valor, ¿no?, individual sobre los $5 en cotización. ¿Qué pasó en los gobiernos locales? Y no sé si a usted le pasó, estimada alcaldesa, pero los alcaldes nuestros tuvieron que conseguir al precio que sea. Ecuador, lamentablemente, por suerte no vivió eso, porque tenemos debemos ser de los países que más grandes emprendedores tenemos, no organizados alrededor de la economía popular solidaria, sino emprendedores. Entonces, de cualquier tela se hizo por ahí, se ponía un plástico y era una mascarilla, ¿sí? Pero llegó a tener un costo tan alto que nuestros alcaldes están acusados de corrupción. Este momento tienen que justificar, una vez que ha pasado todo este proceso dramático, ¿sí?, tienen que justificar por qué en abril, en marzo del año 2020 tuvieron que adquirir a un nivel triplicado una mascarilla. Entonces, no hay un concepto, yo creo que debe ser el Estado, ¿sí? Porque esto, como decía nuestra estimada alcaldesa, la salud no puede ser un negocio de la enfermedad y no puede ser un negocio cuando hay una emergencia como esta. Muchísimas gracias, Edwin. Erika también. Tengo 2 preguntas más. Primero, Claudia me dice que esta pregunta es para todos y todas. ¿Cuál es vuestra percepción del aporte de las medicinas complementarias o integrativas en el apoyo al bienestar de los usuarios? Yo, si quieren, les doy mi visión. Un poco, creo que, bueno, habrá que ver cómo entendemos, ¿no?, eso. Yo creo que, me parece que medicina es todo. El tema es quiénes estamos del otro lado, primero cómo nos formamos y después cómo las aplicamos, ¿no? Porque, por ejemplo, podríamos, o en mi práctica médica, yo podría incorporar plantas medicinales, ¿no? En vez de recetar un medicamento, puedo recetar una planta. Y puedo hacer también la misma medicina hegemónica que si recetara una crema para que compre, ¿no? Por supuesto, con la salvedad de que no está la industria farmacéutica. Me parece que la integralidad incorpora al resto de las medicinas. Digo, separo la medicina biomédica de las otras, pero me parece que la discusión tiene que ser superadora y tiene que apuntar a la integralidad. Y digo, también es salud la música, también es salud la alimentación. Me parece que la visión integral o pensar la sexualidad de la persona, pero un poco el desafío de los que tenemos digamos, a cargo el cuidado de la salud y además la formación del recurso humano tiene que ver con esto, no solamente de incorporar otras maneras de pensar la salud, sino de que la visión siempre tiene que ser la integralidad del sujeto, más allá del tipo de práctica que hagamos, porque si no reproducimos el modelo también. Y con respecto a la pregunta anterior, solo contarles de la ciudad, que es algo que no nombré, pero que es súper importante. Nosotros en la provincia tenemos producción pública de medicamentos, o sea, los usuarios del sistema público también tienen su medicamento gratuito. Tenemos aportes de municipalidad, de provincia y de nación, sí con algunas dificultades, tal vez en relación a lo que ustedes cuentan, son menores, no tanto en lo que nosotros estamos acostumbrados a trabajar, ¿no? Por ejemplo, no hay producción pública de anticonceptivos, de drogas anticonceptivas, entonces de 6 años a esta parte hubo un recorte sustancial de la disponibilidad, y por supuesto también que hay muchísimo negocio en relación, por ejemplo, a las drogas, a los tratamientos de alto costo, como pueden ser las drogas oncológicas y demás. Pero aclaro que ningún usuario del sistema público tiene que pagar de bolsillo para realizar un tratamiento farmacológico, digamos. Lo que a veces trae en consecuencia de que ciertos usuarios de los otros subsistemas de obras sociales o del privado también quieren atenderse en el sistema público porque no pueden solventar, pueden recibir la atención médica, pero no pueden solventar el tratamiento.
Entonces, también pasan estas cosas. Se ve sobre todo en el momento de crisis económica, ¿no? Gracias, María Inés. Pamela. Dos cosas. El gasto de bolsillo en Chile hoy día con respecto a todo lo que es medicamento es altísimo. Lo segundo, la polifarmacia. En Chile ha caído Chile dentro de los países en que en promedio su población consume una gran cantidad de medicamentos. No todos ellos entregados por el sistema público. Pero sin embargo, tenemos los resultados epidemiológicos que tenemos. Yo creo en la medicina integrativa, creo que debe estar acreditada, creo que tiene que ser certificado y estar todos acreditados los profesionales, pero creo también que con los grandes problemas de salud mental que tiene Chile, problemas en la salud de su comportamiento, la medicina integrativa ha dado bastantes lecciones con respecto al trato de problemas más que de salud mental, problemas de la salud del comportamiento, ¿no? Y hay programas bastante exitosos que tienen que ver con contención, problemas que tienen que ver con trastornos alimentarios, problemas que tienen que ver con el ámbito de la fisiatría. ¿Ah? Me aprovecho de que está aquí la alcaldesa porque ella tiene un centro de rehabilitación donde está Nefi, que lo conozco, no me acuerdo, se va a morir que no me acuerdo de su apellido, pero la verdad es un kinesiólogo que aplica medicina integrativa con éxito, tiene evidencia de hace muchos años, evidencia científica de impacto, y por lo tanto, todo lo que no sea promover el lucro, ¿sí? y que además no tiene impacto, bienvenido sea. ¿Ah? Sí, así que muy a favor de todo lo que sea medicina integrativa regulada. Muchas gracias, Pamela. Vamos a cerrar con la última pregunta de Fernando. También es una pregunta que está abierta, así que la puede tomar cualquiera. Dice, ¿cómo podemos desde todas las disciplinas generar una política de Estado que sea mucho más globalizada en tecnología de salud? ¿Ya? Por ejemplo, telemedicina, laboratorio, etcétera. Nos da su ejemplo. Me tiro yo al agua un poquito de lo que sé. Hay una comisión trabajando en todo lo que son las tecnologías, porque además tiene que regularse, y por lo tanto van a ser acreditadas, ¿ah? Las tecnologías. Creo yo de que es una tarea grande y que es poner a punto a los municipios con recursos pertinentes, ¿ah? Con capacitaciones pertinentes, ¿ah? Y no fierros de segunda categoría, ¿ah? Tienen que ponerse a punto de que efectivamente, pero hay una comisión, parece que la dirigía la doctora Chumalí, no sé en este momento quién va a hacerse cargo, ¿ah? Pero creo que la tecnología llegó para quedarse, tenemos que facilitarle esa herramienta tecnológica a los equipos en igualdad de condiciones, de buena calidad, capacitados. Hay cosas que efectivamente no puede hacer la tecnología de salud, sin embargo hay otras en el ámbito del equipamiento y de toda la robótica, eso es mucho avanzar, ¿ah? Pero yo creo que desde el punto de vista de atención primaria, todo lo que es teleconsejería, todo lo que tiene que ver con controles, todo lo que tiene que ver con... Hay un ámbito de la consejería, hay un ámbito de la salud mental, hay un ámbito de tomar contacto con tantos adultos mayores que están en sus casas, hay un ámbito del control nutricional. ¿Quién dijo que el profesional nutricionista era el único que podía pesar un niño? Cuando su mamá permanentemente lo pesa y lo mide. ¿Quién de nosotros en la muralla de nuestras casas, nuestros padres, no nos fueron midiendo mientras íbamos creciendo? ¿Ah? Si en realidad en el control nutricional la nutricionista pesa, mide, ¿ah? Muchas veces hacemos evaluación nutricional de pliegue, pero el resto del tiempo es consejería nutricional. ¿Ah? ¿Por qué no podríamos hacerla por la vía de la telemedicina? ¿Ah? Y por lo tanto no obligar,
a que este usuario venga a un consultorio distante. Yo soy hincha efectivamente de todas las tecnologías que sean favorecedoras. Yo le entregaría ¿cómo se llama? Un tablet a cada funcionario y un celular a cada usuario inscrito para que llame las veces que quiera pidiendo ayuda. Antes que llegue a tener 3.000 atenciones, como dijo la alcaldesa en un SAR que tiene menos de 2 años de vida. O sea, en el invierno va a tener 5.000, alcaldesa. Y no va a tener recursos para pararlo. Y además la población se va a molestar, porque los usuarios cuando quieren demanda de salud, efectivamente sus exigencias son mayores. Muchas gracias, Pamela. Erika. Sí, bueno, si hay algo que nos ha enseñado la pandemia es a aprender a comunicarnos por otras vías. Yo siento que desde ahí hemos también aprendido que no es necesario moverse para resolver ciertas cosas, y creo que desde ahí también nuestros centros de salud deben entender que hay cosas que deberíamos seguir haciendo vía telemática, vía descentralizada, que nos permita hacer acompañamiento. Y desde ahí, por ejemplo, todo lo que son controles de matrona o ciertas cosas, nosotros los empezamos a agendar telemáticamente para también evitar que después, que es la segunda pandemia que se nos viene después, que es las enfermedades post no control. Entonces, hoy día teníamos que de alguna forma implementar que la atención de salud no disminuyera la cobertura, porque como se mencionaba aquí, efectivamente la mayoría de nuestros equipos médicos se volcaron a atención COVID y dejaron de lado lo que son todas las morbilidades, y habían cosas que había que atender en el entendido que si no íbamos a tener una pandemia mucho más fuerte después, que tiene que ver con la crisis de los enfermos crónicos. Y desde ahí también lo que decía Pamela es súper importante. Nosotros tenemos un acompañamiento a los adultos mayores y se les llamaba todos los días. No podían ir al centro de diurno de adultos mayores, pero todos los días se llamaba. Se les empezó a capacitar con alfabetización digital, cosa que se sintieran acompañados. Esas cosas que son muy pequeñas, pero que hacen grandes cambios en la salud mental y en el acompañamiento de vecinas y vecinos que hoy día, que en la pandemia no podían ir al consultorio, pero que sí se les hacía el seguimiento. Además, también se logró instalar ciertas cosas, por lo menos en el SAR, de telemedicina, de interconsulta con los mismos hospitales para poder resolver algunas cosas dentro del mismo SAR y no tener que trasladar al paciente a la urgencia, por ejemplo, del Hospital Barros Luco, que ya estaba colapsada. Yo creo que esas cosas son pequeñas cosas que se pueden ir avanzando. El tema de hacer investigación y tener resultados, yo creo que es súper necesario, y ahí podríamos tener también un centro de levantamiento de datos y de estudios de poder ir identificando también, y ahí hay un desafío grande que tenemos como municipio en términos y como sistema de atención primaria de salud en términos de poder tener datos para poder hacer análisis estadístico y ver cómo definimos políticas públicas a largo plazo que no sean solo en función de instintos, sino que en función de datos reales. Ahí sí que hay un desafío y creo que hay que avanzar mucho en eso. Sí, muchísimas gracias, Erika. Ha sido súper interesante hoy día la conversa con todos ustedes. De verdad, yo quiero darle las gracias. Quiero agradecer a nuestros expositores por querer compartir vuestros conocimientos y experiencias con nosotros. Así que gracias, Pamela, Erika, Edwin, María Inés. Y por supuesto, queremos agradecer también a nuestro público que han estado conectados. Ha sido un público muy fiel, ha estado conectado hasta ahora, ¿ya? Así que también agradecer a todos en realidad, a todos y a todas. Sí. Les dejo con Fabián, que quiere despedirse. Sí, bueno, dar las gracias desde el Instituto de Economía, Gestión y Salud, IDEGIS, desde la Universidad de Valparaíso, darle las gracias a
la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, que fue representada por María Inés, y darle las gracias también a Edwin Miño, desde Ecuador, y invitarlos también a estar atentos a nuestras redes y correos que les vamos a hacer llegar del Seminario Internacional de Acción Municipal y Comunitaria, que va a tener los siguientes ejes, se los leo rápidamente: comunicación y difusión política municipal, desarrollo económico desde los municipios, telemedicina y salud comunitaria, municipios, comunidades y personas mayores saludables, seguridad humana y comunitaria, gobernanza y gobernabilidad en los municipios y las comunidades, soberanía alimentaria y políticas públicas, y economía y gestión en salud. Son temas que van a ser necesarios que desarrollemos en conjunto como latinoamericanos, y en ese sentido, como dicen desde Rosario, la patria grande en algún momento irá a llegar. Así que tengan buena tarde y nos estamos viendo el próximo jueves o miércoles 23 en un foro sobre el rol de FONASA, donde nos va a acompañar Matías Goyenechea, que es de la Dirección de Salud de San Miguel. Nos va a acompañar Daniela Paredes, que es profesora de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, y el profesor Mauricio Matus desde la Universidad de Olaví de Sevilla. Si lo dije mal, lo solucionaremos en la próxima sesión. Muchas gracias y que estén bien. Que estén bien. Chao a todas y todos, muchas gracias. Chao, adiós. Chao. Chao, gracias.